Hola, en este problema de diferencias de fase lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio que tiene tres apartados. Básicamente el primero, donde se nos pide la ecuación de la onda a partir de unos parámetros que se nos dan en el enunciado. Luego se nos pide calcular también la velocidad transversal de un punto en concreto en un punto en concreto, cosa que ya hemos hecho en varias ocasiones. Y por último, y quizás lo más interesante, es calcular la diferencia de fase para un instante dado entre dos puntos de la cuerda que distan una distancia en concreto y que nos dan en el enunciado. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es extraer del enunciado los datos que se nos proporcionan y que son la amplitud, la longitud de la onda, la velocidad de fase y la dirección de propagación, que es el del eje X en sentido positivo, puesto que este es el vector unitario en el eje X. Además, se nos pide explícitamente que calculemos la fase inicial, puesto que se nos informa de cuál es la posición, la elongación del origen, el foco x igual a 0, en el instante t igual a 0. Vamos a escribir los datos aquí a la izquierda. Con estos datos, y como siempre hacemos, vamos a calcular la frecuencia. A continuación calcularemos su inversa, que es el periodo, y luego la pulsación. Con esto ya tenemos la parte del argumento del seno que tiene que ver con el tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el número de ondas. Y con todos estos datos que hemos conseguido, la pulsación y el número de ondas, y además la amplitud, vamos a construir lo que ya podemos de la función de la onda. Finalmente, para calcular la fase inicial, hacemos uso de la condición de contorno que se nos da al principio, y es que la elongación del foco en el instante inicial son 0 metros. Con este dato y sustituyendo en la ecuación, obtenemos la siguiente condición. 0 es igual a la amplitud por el seno de phi sub 0. Y de aquí lo que se desprende es que phi sub 0 es el arco seno de 0 que tiene dos valores, 0 radianes y pi radianes. Puesto que en el enunciado no se nos dice si el foco parte del origen hacia arriba o hacia abajo, podemos elegir cualquiera de las dos soluciones. Así que libremente discriminaremos la segunda y por comodidad nos quedaremos con la primera, siendo por tanto la ecuación de la onda que se nos pide en el problema la que se marca en negro y que escribimos apropiadamente aquí debajo. El siguiente paso que se nos pide en el ejercicio es calcular la velocidad transversal de un punto que esté a 10 centímetros en el instante 1 segundo, cosa que haremos derivando esta ecuación y calculando la correspondiente ecuación de la velocidad de vibración o transversal. Y acto seguido sustituyendo el valor de x de 0,1 metros y el tiempo de 1 segundo, lo que nos devuelve un valor de 5,08 metros por segundo. Por último, para calcular la diferencia de fase entre dos puntos que están separados 0,5 metros, que es media longitud de onda, lo que haremos será, por ejemplo, escoger dos puntos cualesquiera, que podrían ser este de aquí, x1, y este otro, x2, puesto que están separados justamente media longitud de onda. Si la distancia entre dos crestas es una longitud de onda, pues entre una cresta y un valle es media longitud de onda. Por lo tanto, el ángulo del seno habrá cambiado en media vuelta, lo que significa media veces 2 pi radianes, una diferencia de fase de pi radianes. La forma de calcularla de manera directa, con una ecuación matemática, es como viene dada aquí arriba, la definición de la diferencia de fase. Si estamos considerando que ambos puntos se van a calcular en el mismo instante de tiempo, pues entonces t sub 0 es igual para ambos y este término desaparece, dejando entonces la diferencia de fase como en valor absoluto k por delta x. Como k es 2pi metros a la menos 1 y x es igual a 0,5 metros, que es media longitud de onda, la diferencia de fase para esos dos puntos es exactamente a pi radianes. ¿Qué quiere decir que la diferencia de fase para esos dos puntos sea de pi radianes? Pues que se encuentran
en oposición de fase. Son puntos que oscilan de manera opuesta, como puede apreciarse, por ejemplo, para el punto x1 y el punto x2, siendo sus elongaciones iguales y opuestas. De la misma forma, también podríamos haber escogido, por ejemplo, el punto 0 y el punto pi, o cualesquiera otros dos puntos que estuvieran separados media longitud de onda. Y con esto damos por finalizado el ejercicio.